Alaba lo que vive. Vive el Cristo vivificado, el Cristo glorificado, que venció la muerte y venció al diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor hoy es altura. La encontramos en Daniel 4:10, perdón, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Amén. La gloria sea del Padre, el Eterno, porque solo Él es el que pone, quita reyes, y a Él le ha placido colocar y dar su obra en manos de nosotros. Tal vez el Señor pudiera haberlo hecho, entregar su obra a los ángeles. No había ningún problema, porque Él sabe que lo harían perfecto, porque son ángeles, mas al Señor le ha placido entregárnoslas a nosotros, a los seres humanos, llenos de defectos, de miedo, de tantas limitaciones, de dudas, mas confiando en la guía del Espíritu Santo, estamos por declarar en nuestras vidas misión dada, misión cumplida, o lo que es lo mismo, consumado es. El Señor habla de un árbol que fue colocado en medio de la tierra y cuya altura era grande. Y se refiere a este árbol como a algo que ya pasó. Simbológicamente para nosotros ese árbol representa a los seres humanos. Y el Señor lo colocó en medio de la tierra. Le dio autoridad, le dio dominio. Lo dejó allí en el centro de todas las cosas de su creación, al hombre. No escogió un ángel ni un arcángel, ni a su creación más hermosa, no. Escogió a lo más imperfecto que el Señor ha creado, del barro, al hombre, y lo colocó en medio. Y la altura de este árbol, de este hombre, era grande. ¿Qué quiere decir? Que era grande, o sea, tiempo pasado. ¿Por qué no dice es grande? O será grande, o los tres tiempos. El Señor maneja el tiempo y Él habla usando los tiempos a través de la palabra. ¿Qué quiso decir el Señor? Esto fue en el tiempo en que el paraíso fue creado y fue colocado Adán en medio de ese paraíso. Y la altura de este hombre fue grande. ¿Qué quiere decir? Que realmente él estuvo a muy poco tamaño, altura de Dios o de los ángeles. La altura que a Adán se le dio, o sea, en cuanto a autoridad, dominio, fue muy poca en relación a los ángeles. Mas, sin embargo, la falta de... No te podía decir de qué, porque ciertamente Dios le dio todo a Adán. Le dio el verbo en su boca. Le dio lo que era de su Hijo Jesucristo, que era el verbo. Él se lo dio, era el único ser viviente que podía hablar. Los demás animales no hablaban, los demás seres creados no hablaban, pero Adán podía hablar. ¿Por qué? Porque era el verbo a través de su boca que le fue dado autoridad y dominio para poner nombre, dominar y engrandecerse sobre todo lo que creó. Así fue el hombre en el tiempo pasado. El Señor dice, era grande. Lo puso en medio de la tierra para que se multiplicara, para que dominara, para que estuviera allí en una altura particular, en un sitio, en una posición realmente beneficiosa. La envidia de Satanás, más todo lo que pasó luego, vino a ser consecuencia de las acciones, de la falta de confianza, de la falta de obediencia, del no entender que cuando el Señor nos dio libre albedrío, porque Adán tenía libre albedrío, este libre albedrío, cuando lo usamos de manera eficaz, eficiente, con inteligencia, nos lleva a un sometimiento total hacia Dios, una sumisión completa ante Dios.
Mucha gente piensa que tener un libre albedrío es ser independiente. Aparentemente es así, en el mundo podría ser así. Los hijos quieren tener libre albedrío para independizarse de los padres. Mas cuando el libre albedrío es usado de forma correcta, bien direccionada, con inteligencia, este no hace otra cosa más que someterse a aquel que le dio el libre albedrío. Amén. Y ese fue el gran error de Adán, que con dominio, autoridad, puesto en una altura, en una posición muy ventajosa, muy privilegiada, su libre albedrío no lo usó correctamente. No le dio, era una herramienta poderosa y no le dio el fin para ser exitoso, para tener buenos resultados, y por tanto la cosecha fue nefasta. Fueron expulsados, fueron maldecidos, pero gracias a la obra del Señor Jesús pudimos nuevamente reencontrarnos con el Señor. Y entonces, amada iglesia, ¿a qué altura has colocado tú el regalo que Dios te ha dado, el libre albedrío? ¿Estás pidiéndole al Señor sabiduría, inteligencia para manejarlo correctamente y que te dé un uso, que al final el resultado sea un ganador, un vencedor como Cristo lo fue? Cristo tuvo un libre albedrío y a través de su ejemplo podemos ver cómo Él venció, porque su libre albedrío lo sometió a aquel que le entregó ese libre albedrío. Y por eso hoy por hoy es exitoso, es vencedor de vencedores. Y ese es el consejo, amada iglesia. Dios te ha dado un posicionamiento, sí, un lugar de altura, sí, estás en medio de la creación, sí, y tienes la herramienta más poderosa con la que puedes contar, que es el libre albedrío. Pero ¿qué pasa? Si no la direccionas, lo usas bien, pides inteligencia y sabiduría para usarla correctamente, que sea unos resultados exitosos, no va a dar cierto. Y cuando la usas eficazmente, te das cuenta que al final el libre albedrío lo que hace es que te sometas cada día más a Dios, porque Él está en control del éxito y de todo aquello que tú anhelas en tu vida, que va a dar cierto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga hoy, amada iglesia.